filmando. A ver. Necesito llevarte, mis hijos tienen 21 y 24, necesito llevarte a 7 años atrás, a donde mis hijos tenían 14, 16 años. Pesado, por Dios. A ver, uno ¿qué piensa por sus hijos? A ver, yo como mujer, tú como madre y tú como padre. A ver, ¿qué es lo que quieres tú para tu hijo? Yo a mi hijo le decía, yo quiero que mi hijo no entre en las drogas, no quiero que entre en el alcohol, no quiero que entre en fumar, no quería. Digo, no, yo quiero un cuerpo sano y una mente sana para mis hijos. Pero a ver, ¿cómo le daba yo el consejo si mi propio marido tomaba alcohol? Mi marido llegaba de su trabajo y llegaba tomado. Y llegaba tomado y quedaba en casa y eran los insultos, eran unos tiempos de disturbios totales. Y yo le decía a mi marido, yo no quiero esto para mis hijos, no quiero esto para mi varón. Mi varón tenía en ese tiempo 16 años, o sea, uno es pelear con la adolescencia. Tenemos una sociedad que hay de todo. Entonces yo decía, no, esto no quiero para mi hijo, esto no quiero para mi hija. Quiero que mi hija aprenda lo que yo no he podido ser. O no tenía a mi madre conmigo que me enseñe, que me diga, mira, Lau esto, mira, Lau aquello. No, mi mamá vivía ocupada, ella vivía sus cosas. Entonces yo dije, bueno, yo lo que yo no he podido, yo quiero que mis hijos lo hagan. Guarda, ¿no? Sin tener que estar metiéndome yo en sus vidas, ¿no? Porque ellos, la vida es de ellos. Entiendo que su vida es de ellos. Pero también entiendo que le debemos enseñar, ¿sí? Bueno, imagínense, mi mamá no tenía que enseñarme ni cómo enseñarme. Yo voy y conozco a mi marido. A veces le cuento cómo conocí a mi marido. Lo voy y lo conozco en el boliche, en ese tiempo Bigote. La vecina del frente me dice, Lau, me dice, te llevo, dice, así te presento, dice, a un chico que conocí, qué sé yo. Ah, bueno, le digo, la primera vez que salía, me fui. Bueno, yo en ese tiempo les voy a contar la verdad, no debería, pero bueno, les cuento. Salí por el pasillo, mi mamá me daba permiso, salía por el pasillo y pasaba para la calle, porque yo en ese tiempo vivía en la Casero y Chacabuco, Casero, entre Chacabuco y San Martín, en la casa de los Leluch. Ahí vivía yo, ahí me crecí, ahí nací. Y bueno, ¿qué hacía? Pasaba la tapia, la niña pasaba para el pasillo con el consentimiento de mi mamá. Mi mamá era la que me tapa. Bueno, ¿qué hacía yo? Me iba y bueno, me iba a bailar. Ese día me voy a bailar. Cuando me doy cuenta, pasamos así por la vereda y me dice la chica, claro, yo voy así caminando y veo que alguien se levanta, pero ya le había visto yo. Y cuando me doy cuenta, se levanta este chico, va y la abraza a esta chica que me decía, vamos a presentarte, te voy a presentar el novio que conocí. Yo decía, ay no, señor, decía yo. Fue cuando se levanta él y lo veo que era el novio de ella, y yo dije, ay no. Y claro, él la abrazó a ella y yo dije, ugh. Bueno, y después seguimos. Cuando nos damos cuenta estamos arriba y claro, empieza un tema y la chica se da cuenta que yo grité porque lo había visto a él y dice, dice que te gusta el tema, y le digo yo, sí, me gusta el tema, decía yo. En realidad era el chico que había pasado y yo decía, ay señor, pero bueno, cuando me doy cuenta, esta chica lo pone a mi marido, bueno, en ese tiempo no era marido, lo pone ahí al frente. Cuando me doy cuenta, lo pone al frente. Cuando me doy cuenta, lo pone al frente. Y bueno, y ahí empezamos a bailar y cuando nos dimos cuenta, hasta el día de hoy, estamos juntos. Para la gloria de Dios. Amén. Encontré mi media naranja. Que ya se quiere ir. Bueno, a ver, te sigo contando para que sepas más o menos de dónde viene la raíz con mi marido. Pasando los años,
hasta que no. Pasando los años, yo decía, bueno, esto no quiero para mis hijos, el tema del alcohol. Imagínense, mi suegro tomaba, mi cuñado toma, mi marido tomaba. Yo dije, no, esto no quiero para mi casa. Yo dije, no, voy a cortar esto. Le dije, Señor, no quiero esto para mis hijos. Y dije, yo creo que hay que determinarnos. Cuando determinamos y le pedimos al Señor, yo creo que ahí es donde se nos alinea, ahí es donde el Señor larga nuestro diseño o nuestra petición. Cuando nosotros tomamos la decisión y la acción, yo creo que ahí ya hace lo demás el Señor. ¿Por qué? Porque cuando me di cuenta, bueno, ya nos separamos todo, pero lo que sirvió, y te digo que sirvió, fue el separarnos, nos sirvió mucho. ¿Por qué? Porque también lo ayudó a él. Yo entiendo que todo proceso sirve. Todo proceso sirve. ¿Por qué? Porque mi marido dejó de tomar, para la gloria de Dios. Amén. Dejó de tomar. Amén. O sea, El Señor es tremendo. que cortamos toda iniquidad para que entre a mi casa. Dije, no, esto no quiero para mis hijos. Entonces, si tú tienes a alguien que toma de tu familia, decídete a decir, no, basta, y no quiero esto para mi familia. No quiero esto para mis hijos. Entonces tienes que decidirte y decirle, Señor, yo no quiero esto para mí, no quiero esto para mis hijos, no quiero esto. Después cuando me doy cuenta, veo a mi hija tiene en la actualidad 21, te llevo cuando ella tenía 11, 12 años, yo tenía miedo, antes que ella entró a la adolescencia yo ya tenía miedo de los dos, porque yo decía, Señor, yo tenía miedo antes de llegar, porque para mí era una tortura, porque digo, va a salir el tiempo de la adolescencia y yo quiero lo mejor para ellos, yo quiero darles lo mejor, enseñarles lo mejor y que ellos puedan salir de una forma, de la mejor manera. Cuando mi hija tiene 13 años, me cuenta, me dice, mamá, me puse de novia. Y yo decía, ay, Señor, a ver. Yo decía, yo me puse de novia con mi marido cuando tenía 13 años. O sea, no le podía decir a mi hija, no te pongas de novia. Lo que sí le enseñé es decir, bueno, está bien, te pusiste de novia, vamos a la ginecóloga. Vamos a que ella te enseñe los métodos anticonceptivos. Y yo decía, yo te enseño ahora, te llevo, te acompaño el primer día y que tomes ese hábito de decir, bueno, tomo las pastillas, tomo como tiene que ser. ¿Para qué? A ver, tenemos que entender que ponerse de novio es normal, un varón y una mujer, es lo que el Señor manda. Tenemos que entender que cuidándonos vamos a tomar la decisión de decir, vamos a tomar una acción de decir, bueno, yo quiero que mi hija tenga su hijo en la edad que ella quiera, que lo programe ese embarazo. Quizá a mí no me pasó lo mismo. Yo tengo a mi bebé, a ver, vení, así, a ver, vení. ¡Ay, sí, viene de trabajar, así que no lo voy a parecer salir en vivo. A ver, mi hija agarra y me dice, el baño. tenemos más. Aquí de que me vaya. Bueno, ¿y qué le dije a mi hija? Dai, bueno, tome pastillas, dedíquese a cuidarse y usted en su momento va a elegir cuándo los va a tener. A mí me pasó diferente, yo no entendía y no tenía quien me enseñe. O me enseñaron hacia las voladas y en su momento no era chica, no entendí o no capté o no. Entonces quedo embarazada a mis 14 años. Quedo embarazada, ya lo conocí a mi marido a los 13. Yo decía, ay, pero yo estaba enamorada de mi bebé. Y bueno, cuando yo le dije a mi marido, le regalo un oso, que por ahí lo tengo, no sé si lo podés buscar más, al oso rosado que tiene el bebé ese que en la manita. Le regalo un oso a mi marido
En ese tiempo él se quería ir al tema de regimiento, que en ese tiempo estaba el tema de que los mandaban a estudiar por el tema del regimiento, para capacitarlos, qué sé yo. Bueno, yo le muestro el oso, porque justo era su cumpleaños, era un 19 de abril, y con ese regalo, claro, era un oso, ¿no? Una osa, porque claro, estaba con el bebé. Cuando yo se lo regalo a él vio la simbología que era yo y mi bebé. Y claro, cuando él lo abre y lo ve y dice, wow, dice, ¿estás embarazada? Y yo decía, sí, estoy embarazada. Gracias a Dios he conocido un hombre que me respaldó, que estuvo conmigo, que me amó, porque si no me hubiera amado no me hubiera aguantado, porque yo también tengo mis cosas. Entonces pudimos seguir una vida cómoda, digamos así, en compañía y mutuamente ayudándonos. Después vino mi hija, Dai. Yo aprovechaba y estudiaba o hacía las capacitaciones mías por los planes. Me daban planes, yo aprovechaba y estudiaba, hacía algo, porque también no podía dejarlos mis hijos solos. Los ponía en una guardería los chicos. Y bueno, voy y me doy con que estoy embarazada de Dai. Yo como que a Dai me costó no aceptarla, sino decir, claro, porque ese tiempo digo, bueno, ya me iba a poner las pilas, iba a comenzar mis estudios y todo, porque ya estaba en primer año de la secundaria, pero no. Quedé embarazada y dije, bueno, voy a estudiar con mi panza. Me puse a estudiar con mi pancita, estudiaba y fuimos adelante así con la pancita hasta que nació. Bueno, después tuve que dejar un tiempo de estudiar. Después, ya teniéndola mi gorda, me puse a estudiar escuela de adultos. Pude terminar la secundaria, que era lo que tanto, una tarea pendiente, digamos así, en lo personal, por los planes, porque me daban planes y bueno, aprovechaba yo y estudiaba, porque era una obligación capacitarte para que te den el plan, era lo que me ayudaba económicamente. Bueno, voy pasando, me embarazo de Zaira. Zairita tiene 11 años en la actualidad. Después, claro, tengo a mi hija. Cuando me doy cuenta, me internan, porque empecé con la presión alta, 7 mesinas, Zaira. Ella ya quería salir, era una nena hiperactiva en mi vientre. Cuando me doy cuenta me internan, y cuando me doy cuenta me dicen, la bebé tiene que nacer. Me agarra plecancia. Yo decía y le rogaba a Dios y le decía, Señor, cuida a mi hija, cuida a mi bebé. Hasta que ella nació con 2 kilos 100. No, con 2 kilos, claro, con 2 kilos 100, chiquitita. Y dicen que es el peso justo para que el bebé no se meta en una incubadora. O sea que yo decía, ay, gracias Señor, pero eso sí era una ratita, era así chiquitita. Bueno, cuando vamos pasando el tiempo, a los 10 años, viene Mía. Yo no podía quedar embarazada, no debía quedarme embarazada por la plecancia que yo había tenido con Zaira. Y yo decía, ay Señor, decía yo, voy a los 8 meses, entro con presión alta, 18 de presión, me internan, me ponen en terapia intensiva, tuve 12 días. Cuando me doy cuenta, vienen gente a decirme, Laura, hay que hacerte la cesárea, eran las 6 de la mañana. Me decían, Laura, te tenemos que hacer la cesárea. Y yo le decía, bueno, lo hablo a mi marido. Y me agarra y me dice, no, dice, no la hables. Dice, cuando venga, él ya va a saber que está el bebé nacido. Le dije, no, porque... no, si mi marido no sabe, yo no puedo dejarme hacer una cesárea, no. Que yo no me iba a dejar tocar si mi marido no lo hablaba. Bueno, pasó, eso era a las 6 de la mañana. Después, como a las 8 de la mañana, 8 y media, vienen los médicos de terapia, de ahí en maternidad, porque estaba en maternidad.
viene un hombre, no me acuerdo ahora el nombre del médico, pero el médico me dice, Laura, dice, menos mal, dice que no se dejó tocar, dice, porque usted no está para experimentos, dice, porque claro, estaban con prácticas docentes, de prácticas en tema de medicina, y querían practicar conmigo, con mi vientre, con mi hija. Menos mal que dije que no. Y el médico me dice, no, dice, usted no está para esa clase de cosas, no, dice, no está para experimentos. Bueno, cuando nos damos cuenta, estuvimos 12 días en terapia intensiva. Y yo le decía, Señor, cuida a mi hija, cuida a mi hija. Yo le decía en ese tiempo, yo no estaba en la iglesia que hoy estoy. Yo antes, te cuento, era católica. Yo le decía al Señor, bueno, yo quiero que nazca mi hija el 8 de diciembre. Mi hija va y nace, ¿así? Mi hija va y nace un 9 de diciembre. Mi hija nace un 9 de diciembre. Y yo dije, bueno, gracias, mi amor. Mi hija, el Señor lo quiso así. Nació el 9 de diciembre. Bueno, para la gloria de Dios, me dice, Laura, dice, te vamos a tener que operar urgente. Te tenemos que operar urgente y tu bebé necesitamos sacarlo rápido, no te lo vamos a poder mostrar, necesitamos pasarlo rápido para las atenciones médicas, porque no sabemos en qué condición está tu bebé, pero tenemos que sacarlo urgente. Porque yo ya estaba haciendo picos de 180 de presión. Era 180, bajaba, me ponían inyecciones para que se me baje, no se me bajaba. Me pusieron 2, me pusieron 3 para que se me baje, no se me bajaba. Entonces el médico decidió, bueno, Laura, vamos, una cesárea. Pero te pido que estés lo más tranquila posible. Llegó el momento de que nazca tu bebé. Y yo le dije, Señor, estoy en tus manos. Señor, estoy en tus manos y mi hija está en tus manos. Yo le agarré y le dije, Señor, necesito que cuides de las dos. Necesito volver a mi casa con mi hija en mis brazos. Y bueno, me entregué a Él. Me entregué a Dios y le dije, papá, haz tu voluntad en mi hija y en mí. Bueno, cuando me doy cuenta, entro a cesárea y yo dije, bueno, es como que uno se entrega, no queda otra, ya estamos ahí. Cuando nos damos cuenta, entramos a la cesárea y bueno, uno está con Jesús en la boca porque tu hija, sabes tú que tu hija está en juego y sabes que tú estás en juego. Yo no debía quedar embarazada de Mía, pero yo la busqué. Yo necesitaba cubrir ese deseo maternal que tenía en mi corazón. Y la ginecóloga misma me decía, no, Laura, tenés riesgo de embarazo, no te podés quedar embarazada, no te embaraces. Y yo le decía, no, yo quiero mi hija. Yo quiero tener un hijo. Cuando yo me quedé embarazada de Mía, me hice una ¿cómo se dice? Un EVA-test en una casa de una amiga, ella vivía a Cuba. Me hice un EVA-test y le digo a mi mamá por teléfono, mamá, a la tarde me hago el EVA-test a las 2, le digo yo así. Bueno, entro al baño, todos esperando afuera. Entré al baño y yo le decía, Señor, decime que sí, porque claro, yo venía buscándolo con tanto amor a esa bebé. Cuando me doy cuenta, claro, hago lo que tenemos que hacer con el EVA-test y bueno, Eso. para mi alegría y para mi deseo y para la gloria de Dios. Gracias, mi hermosura. Vení, Mía. Gracias, mi hermosura. Nació Mía, acá está Mía. Mía tiene hoy, mira, bien gatito, gatito, anda gatito. Bueno, cuando me doy cuenta, pongo así el EVA-test, pongo en la cosita y sale positivo. Ay, yo decía, Señor,
Señor, te doy gracias, gracias, porque era lo que ansiaba en mi corazón. Yo sabía que no tenía que quedarme embarazada, yo sabía el riesgo que cometía y yo sabía la falta que cometía. Pero mi amor era más grande, era un deseo así en mi corazón que me decía, tengo que quedar embarazada. Yo le decía a mi marido, quiero quedar embarazada, y él me decía, no, loca, con los peligros que vos tenés. Dije, no, yo quiero un hijo, el último de última, el último. Después adopto, yo sé que tarde o temprano voy a adoptar a alguien que necesita hogar y que no tenga mamá y que no tenga papá, los voy a adoptar porque yo tengo ese corazón materno. Quiero todos para mí, como Ya tiene hijo adoptivo. Ya tengo varios, gracias a Dios, el Señor ya me está regalando hijo. Bueno, entramos a la cesárea. Imagínense estar en camilla, estar casi entregada porque te agarran de un lado, te agarran del otro, te atan. Me pusieron el oxígeno y yo ya estaba entregada. Yo le digo, bueno, Señor, que sea tu voluntad. Cuando me doy cuenta, la siento llorar. La sentí llorar a mía. Y yo dije, ay, claro, me latía el pecho, que yo decía, ay, mi hija está llorando. Pero no me la podían mostrar, es lo que yo me acordaba. Claro, mamá. Así que claro, rapidito fueron, la pesaron. Y cuando me doy cuenta, dicen, escucho al médico que dice, pesa 2 kilos 300. Y yo dije, ay, Señor, ¿por qué? Porque yo me acordaba tanto de Zaira, que Zaira tenía que pesar 2 kilos 100 para ella estar bien, salir de peligro. Entonces cuando me dijeron, Zaira pesa 2 kilos 300, a mí se me volvió el alma al cuerpo, Jesús se me acomodó bien en el corazón y yo decía, ya está, gracias Señor. Y cuando me doy cuenta nació Mía, fue tremendo porque tuve un mes, 3 meses con presión alta, era controlar mi presión también, a ella le daban de alta, a ella le dieron de alta primero. La tuya no, estaba ahí, no me podían dar de alta, claro. Pero bueno, era para controlar todo, ¿no? En ti. Era para controlar, por supuesto, ¿no? Bueno, después era un constante ir al médico, controlarme, me anotaban así, me decían, no, tenés que controlarte mañana, tarde, noche. Y llega una doctora que me dice, Laura, me dice, ¿por qué estás con presión alta? Me dice, vos necesitas un psicólogo. Y yo dije, ¿cómo? Y me dice la doctora, vos necesitas un psicólogo. Yo en ese tiempo andaba con muchos problemas en mi casa. Claro. Entonces yo decía, Señor, digo, esto se trata de mentalidad. Y dije, no. Cuando ella me dice, necesitas un médico, dije, no, me voy a mi fuente. Dije, me voy al Señor y dije, bueno, Señor, si hay un par de neuronas que hay que acomodar ahí, necesito que me las alinee. Si hay algo que esté mal en mi mente, en mi corazón, alíñamelo, Señor. El psicólogo lo inventaron acá en el mundo. El único psicólogo que tenemos, si vos lo permites, ¿no? Por supuesto. Y si yo lo permito, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios. Sí, es el único psicólogo que te va a sacar de todo problema que tú tengas. Tú estás con presión alta, bueno, necesitas un psicólogo. Toma el psicólogo que es Dios. Es el único psicólogo acá en la tierra y en el mundo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. ¿Me escuchaste? Estás con problemas de presión y tienes algo desalineado en tu cuerpo. Alíñalo con el Espíritu Santo. Alíñalo, eso me enseñó él. Yo decía, la niña está loca, bueno, vamos. Dije, bueno, el Señor va a ser el único que me va a alinear. Sabía que necesitaba ordenar mis problemas, pero era inevitable, nos estaba pasando muchas cosas. Pero bueno, nos separamos. Me pasaron muchas cosas en ese lapso. La niña se enamora, me enamoro, me encuentro un chico. No pensé que iba a volver con mi marido. Bueno, yo en ese tiempo, después de los 3 meses o al mes, me pongo de novia. Ahora no quiero pensar mucho en el tiempo en esa parte, pero bueno.
Me pongo de novia, la niña estaba muy enamorada. Me llamaba mucho la atención porque yo decía, qué raro, porque yo ya años más le estaba re enamorada y yo, ay, la tonta está enamorada. Pero también entendía que había algo raro, sentía en mi espíritu, muy en mi interior, sentía que había algo raro. Yo decía, incluso a esa persona le dije, ¿me parece a mí o vos me hiciste algo? Y él me dice, no, yo no te hice nada. Ah, bueno, le digo, si tú no me hiciste nada, va a ser sabido porque me vas a tener que estar trabajando todo el tiempo. Si es por hechicería, por brujería o por lo que sea. Dije, bueno, el niño no me hizo nada, pero la niña seguía enamorada. Bueno, programamos con este chico un viaje. Él me dice, no, necesito que vengas a mi tierra para que salgas a pasear, qué sé yo, traer a tu hija. Bueno, la niña como tonta enamorada, porque la niña estaba enamorada, agarré mis hijas y me fui a un departamento afuera de acá. Bueno, me voy. La madre de él vino de Buenos Aires acá a Catamarca y de Catamarca nos fuimos con ella para allá. Estaba la madre, la tía y yo con mi hija nos fuimos a ese lugar. Bueno, cuando nos damos cuenta, este chico me muestra donde él trabajaba. Yo entro a esa pieza, porque era un cuartito de 2x2. Entro a esa habitación, entro así. A ver, yo voy a hacer una muestra. Entro así, hagamos de cuenta que acá está el cuarto, ¿sí? Entro yo así, me paro en el medio y empecé a girar. Empecé a girar. ¿Y qué vi? Miseria. ¿Y qué vi? ¿Qué me mostraba el Señor? Miseria. Miseria. Y yo dije, ay Señor, ¿a dónde estoy parada? Y yo dije, bueno, esto no quiero para mí. Y dije, bueno, salí así sin que esta persona se diera cuenta, porque también entendía que estaba lejos de mi casa. Así que salgo. Bueno, él tenía la facilidad me agarraba mi celular, sabía mi contraseña, él se metía. Él veía personas que, sí, porque yo yo tengo una pizzería, me manejo con toda clase de gente. Tengo remiseros, amigos, todo. Yo soy muy sociable, o sea que yo todo el tiempo estoy manejándome con gente. Me manda un mensaje, un chico me pregunta, un hombrecito de remisero, me manda un mensaje, me dice, hola, hermosa, me pone, ¿cómo estás? Mira. Claro, este chico abrió el mensaje, lo vio y se molestó porque vio mi mensaje, tomó el número de este chico, tomó el número y ¿qué hizo él? A escondidas mías, Lo llamó. lo llamó. Cuando me doy cuenta, este hombre, me bloqueó. Después yo analizando me doy cuenta que me bloqueó esta persona. Dije, bueno, pero él en ese momento estábamos en la casa de unos familiares de él que habíamos ido a visitar esa misma noche y empezó. Y me dice, que sí, que vos sos una cualquiera, que vos sos esto, que sos aquello, que sos una... Por no decirte las palabrotas, porque me decía de todo. Y yo le agarré y le dije, mira, me paré al frente de él y le dije, mira, yo te voy a decir una cosa. Mi marido ni me tocaba el celular, o sea, menos te lo voy a permitir a vos, o de última te lo permití, pero no tenés el derecho de venir y bloquearme mis contactos. Si vos tenés confianza en mí, vas a decir, yo tengo confianza en Laura, no le hurgo sus cosas, son cosas privadas, entiendo que son cosas privadas, pero también tenés que tener cuando tenés una relación con una persona, tenés que permitirle tocar el celular para que no desconfíe. Bueno, esta persona me trató, me humilló, me dijo lo que quiso, pero agarré y dije no. Agarré y dije no. Le agarré y le dije al muchacho, mira, yo me quiero ver de las golpeado. Yo no quiero que vengas tú a insultarme. No he permitido a mi marido, que he estado tantos años conmigo, en ese tiempo eran 21 años,
Y cuando me doy cuenta, le dije, no, yo no quiero eso para mí. Prefiero estar sola que con una persona que quiera tratarme mal, insultarme, humillarme, trapearme, porque en ese momento lo hizo. Y dije, no. Escribí, le dije a mi hermano, le mandé un mensaje a Carlos, el padrino de mi hija, y le dije, mira, negro, necesito que me deposites plata, porque yo trabajaba en ese momento con él. Le decía, necesito que me mandes dinero, necesito que me mandes dinero, necesito que me mandes dinero. Y le mandé un mensaje a mi hermano, mira, Charlie, necesito que me mandes boleto, necesito volverme a mi casa. Y me dice mi hermano, bueno, yo te los mando en el en el colectivo para que tú puedas volverte, porque no había forma de conseguir nada. Cuando me doy cuenta, esta persona me decía, no, miren a ti. En ese momento le digo al Señor, papá, necesito que me muestres a dónde hay un Rappi pago. Necesito que me guíes. Necesito que me lleves sana y salva con mis hijas a mi casa. Necesito, papá, que me lleves a mi casa. Y cuando me doy cuenta, yo subiendo la avenida, veo un palo con el cartel, la flecha, todo, y entendía que era él. Y que me decía, Señor, guíame porque necesito llegar a mi casa. Cuando me doy cuenta, bueno, al otro día, tomamos un remis de ese lugar, nos volvemos a casa. A la casa de él, cuando me doy cuenta, volvemos en un remis a la casa y yo agarro y le pido al remisero que haga el favor que me dé el número de teléfono, porque claro, estaba en un lugar que yo no conocía. Tomo ese número de teléfono y le digo, papá, deme ese número de teléfono, por favor, yo mañana necesito un remis, yo lo llamo. Le escribo para que usted venga. Bueno, al otro día me doy con que, claro, ya a las 6 de la tarde tenía que viajar. 20 minutos antes de que yo viajo, esta persona sale de su casa y yo dije, bueno. Cuando me doy cuenta, le pido al remisero que por favor venga a buscarme porque yo necesitaba viajar. Cuando me doy cuenta, subo al remis, subo con mi hija, Nati. Cuando me doy cuenta, subo al remis, necesito irme a la terminal. Voy conversando con el remisero y cuando me doy cuenta, esta persona del remisero, Nati, cuando me doy cuenta, este remisero era amigo de esta persona. Y yo decía, ay, Señor, Nati. Cuando me doy cuenta, lo veo a esa persona en la terminal. O sea, yo me estaba por ir, necesitaba irme. Y yo le decía al Señor, papá, haz lo posible, papá, para que esta persona no se entrometa en lo que yo tengo que irme. Bueno, cuando me doy cuenta, él me empezó a hablar, a tratarme mal, a insultarme. Yo estaba con mis hijas, yo necesitaba irme. Y cuando me doy cuenta, me subo al colectivo, recibo los boletos del chofer, me los entrega. Cuando me doy cuenta, subo al colectivo con mi hija, con las cosas mías. Y cuando miro así, esa persona estaba arriba de mi colectivo. Yo decía, Señor, decía yo, es la primera vez en mi vida que siento que ese peligro, ¿viste? Cuando uno está que sentís que estás ya voy. Que sentís que estás en la muerte, que sentís la muerte alrededor tuyo, bueno, así la sentí. Sentí que tenía que estar en calma, porque yo soy una persona que me enojo y me levanto mi ira. Pero también entendía que si yo levantaba mi ira, préndeme la luz. Que si yo levantaba mi ira, voy a ir. Si yo levantaba mi ira, corría riesgo Ya voy a de ir, que esa persona me golpeara, que golpeara a mis hijas. Y yo decía, Señor, trata de mantenerme serena porque yo necesitaba salir de eso. Entonces le digo, Señor, necesito que me mantengas calma
¿Para qué? Para no desatar la ira de esa persona. ¿Por qué? Porque estando ahí también me entero que este chico era hijo de curandero. Y yo decía, Señor, dije, cuando me doy cuenta, me entero que es hijo de un curandero, y yo dije, Señor, ahí está. Sentía eso en mi corazón y sí, Él me trabajó ¿para qué? Para que me sienta enamorada. La Laurita estaba enamorada. Pero también pedí en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, le pedí a gente que orara por mí. Me decía, Laura, abrí los ojos, Laura, esto, yo voy a orar por vos. Así me decían, yo voy a orar por vos, yo voy a orar por vos. Tenés que abrir tus ojos, me decía mucha gente. Pero yo no veía, no entendía, porque en ese tiempo me doy con que esta persona me había trabajado, pero yo entonces yo qué es lo que me doy, dije no, yo dije todo esto no quiero para mi vida, dije yo no quiero este sufrimiento, esto para mi vida, ni menos para mis hijos. Dije bueno, cuando subí al colectivo, tenía que arrancar, o sea que esta persona bajó del colectivo. Cuando arranca el colectivo, yo decía, ¡ay, gracias, Señor! ¿Por qué? Porque ya sentía que algo se desató ahí. Es como que hubieras roto con esa hechicería, esa brujería que me habían hecho. ¿Para qué? Para que yo esté encima de esa persona. Yo sentía en el fondo de mi corazón, pero claro, no veía porque estaba trabajada, estaba hecha con el tema de brujería. Me habían hecho un trabajo. Bueno, cuando vuelvo yo a mi casa, al otro día, porque ese era un día viernes, al otro día era un sábado y le digo, golpeé a la puerta. ¿Quién era? Mi marido. Claro, lo miro yo así y viene con bolsas de mercadería. Me vio y ahí nomás me abrazó. No tuvimos tiempo de discutir nada porque él sabía, él me lo dijo. Y yo lo único que hice es abrazarlo. Y yo dije, bueno, y me dice, hola, me dice, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Le dije, bueno, estoy bien, gracias a Dios, estoy bien. Le había contado a mi hijo, y mi hijo en su momento se puso a llorar, se quebrantó. Me dijo, mamá, mira si te mataban. Mira si mataban a Mía, mira si mataban a Sara. Pero también entendí que el Señor me protegía, el Señor me cuidaba. El Señor estuvo ahí. Días antes que yo me fui, Ariel me había dado unas cadenitas y yo la metí en mi cartera, pero no la usé porque esta persona no quería que yo la use. Bueno, pasando el tiempo, llego a casa, él me abraza, todo Ariel, y yo en sus talones, le veo en sus talones, en las partes de sus talones tenía comido Ariel. No entendíamos por qué. A ver, en el transcurso antes de que yo me fui de viaje, mi marido, de la desesperación, o mejor diríamos así, estaba tan tomado, tan trabajado mi marido, que Satanás, ¿qué hizo? Lo tomó a mi marido y él tenía en su mente la morbosidad de matarse todo el tiempo. Entonces, ¿qué hizo? Se tomó pastillas. Se tomó pastillas como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y yo le decía, ese día iban a ir a buscarlo o algo así, y yo sentía en mi corazón, y yo decía, no, este algo hizo, pero yo no podía ir para ahí, pero sí le dije a mi cuñado, por favor, anda y velo. Cuando él se va a verlo, eran las 4 de la mañana para que Ariel entre a trabajar con mi cuñado Daniel, van y lo encuentran a mi marido, con cosas en la boca, burbujas en la boca, propio de una persona que se intoxica. Lo llevan a terapia, él está dos semanas en terapia, inconsciente. Mi hija siempre me levantaba a las 6 de la mañana y me dice, mamá, llévame al instituto. Y esta vez me dice, mamá, llévame al hospital, papá se hizo algo. Yo me levanté loca, en el sentido, no entendía lo que pasaba. Le dije, bueno, te llevo, le dije a mi hija, pero después habla mi cuñado y dice, no, dice que Laura no vaya.
ya voy, lo busco yo, o vemos la forma para que ustedes vayan. Y dije, bueno, cuando me doy cuenta, claro, se van, lo ven todo a mi marido, me piden pizza, voy, quemo las pizzas, yo sentía que estaba en el aire y yo decía, no le tiene que pasar nada a él, decía yo, no quería esta situación. Cuando me doy cuenta, él estaba en terapia, no me dejaban entrar, no podía ir en momentos de que estaba la familia, fui en un horario que nadie estaba, entré y le dije a la enfermera, discúlpame, necesito ver al paciente tal, Ariel Díaz, necesito verlo. Estuve trabajando, les digo yo, como para zafar y entrar, les digo, estuve trabajando, no pude venir a verlo antes y entré. Me dicen 2 minutos, 2 segundos, entras y salís. Dije, bueno, entro, salgo y lo veo a mi marido. Lo veo a mi marido ahí, y yo lo veía dormido. Y yo le decía al Señor, dice, lo veía cachetear para levantarlo, le digo yo. Pero yo le decía, Señor, que tu luz soberana esté sobre él. Y yo puse en mi estado, Nati. Tenga que nos vienen a buscar para eso. Vienen a... Claro, voy a verlo así, lo miraba y le decía yo, bueno, que la luz de Jesús esté ahí, esté donde tiene que estar. Puse ese estado en mi WhatsApp, lo puse a mi estado, esta persona lo vio y me llamó loca, esa persona me llama y me dice, ya borra ese mensaje, sí, se lo dedicas a tu pareja, que esto, que el otro, borra ya ese mensaje. Yo le decía, no, ese mensaje se va a quedar ahí. No porque vos me lo digas, yo voy a borrar un mensaje que a vos no te hace nada ese mensaje. Y me dice, sí, que vos se lo dedicas a este. Y agarro y digo, no, dije no. La tía abre la puerta, por favor, a dar. Bueno, cuando me doy cuenta dije no. Sí. Dije, bueno, el Estado va a quedar ahí. Y esta persona me llamó, me insultó, me trató de lo que quiso, y se me levantó la Laura y dije, no, el mensaje se queda ahí. Y dije, no, vos querés que yo lo borre, no tengo por qué borrarlo. Yo ahí ya empecé a conocer su carácter, su temperamento y dije, no. Cuando yo tomo ese viaje para irme allá, dije, bueno, voy a conocer su terreno, conocer su territorio. Para mí fue un desafío porque era... ¡Silencio! Porque dije, bueno, va a ser una forma de conocer a esa persona, porque supuestamente yo estaba enamorada y supuestamente yo quería algo con esa persona. Bueno, entonces agarro y dije, no. Dije, bueno, cuando estaba mi marido ahí, mal, inconsciente, yo lo veía dormido, y yo le agarro y le dije al Señor, el Señor me dio una paz en ese momento. Y me dice, tranquila, Él va a estar bien. A ti, Él va a estar bien. Y yo decía, ay, gracias, Señor, porque Él ya me lo confirmaba antes de que la situación pasara. Trataba de estar en paz, pero también, ¿qué pasó en ese momento? Se me removió algo muy del fondo del corazón. Se removió algo que yo sentía. A ver, y yo cuando sentí eso dije, opa, ¿qué pasa aquí? Aquí hay amor, aquí hay algo que está muy en el fondo de mi corazón. Y dije, bueno, es eso lo verdadero. Es eso lo que mi corazón sentía por mi marido. Y yo dije, bueno, quizás sea tiempo de sanar eso, o él a su distancia y yo la mía. Pero bueno, sabía que había algo en mi corazón muy en el fondo. Después al tiempo, a él le dan de alta, le veo sus talones comidos. Cuando vuelvo yo del viaje, él caminaba de puntita de pie. Tenía muy comidos los talones, demasiado. Demoró 2 o 3 meses para sanarse. Ariel era una persona que se sanaba y no más. Pero ahí entendí que él pisó algo mientras caminaba por afuera de mi casa. Pisó algo.
mis animales todos murieron, todos mis animales eran negros, ¿Ah? más. Sí, está. Bueno, silencio. Mis animales murieron, todos murieron. Mis animales murieron, eran colores negros, se embichaban mucho mis animales, toda clase de animales, hasta el pez que tenía se me murió. Yo dije, ay Señor, ¿qué pasó? Entendía que era eso, él pisó, mi marido, le costó mucho tiempo que sane. Después, para la gloria de Dios, todo se fue acomodando. Yo le decía a mi marido, bueno, tenés que volverte a Dios. Y yo le decía, bueno, y me dice él, bueno, me dice, yo voy, me dice, pero por una condición. Yo le decía, ¿cuál? Y me agarra y me dice, yo voy a ir, pero si tú, como familia mía, dice, vamos todos juntos. Y yo decía, porque en ese tiempo ya estábamos separados, le dije yo, y bueno, cuando me doy cuenta, bueno, le digo, bueno, vamos. Era la única forma de llevarlo. Dije, bueno, vamos. Fuimos a la iglesia con mi pastora Eugenia Monge y el pastor Nicolás Olivera en Auditorio Nuevo Tiempo. Bueno, yo se lo presento a mi pastora, a mi marido, le ora, lo hace aceptar a Jesús en su corazón, mi marido. Y bueno, mientras tanto seguimos, empezamos a... Fue algo muy clave porque yo decía, si logré que esta hechicería se rompa, yo decía, tengo que tener cuidado porque algo me va a pasar. Cuando me doy cuenta me voy a buscarlo a mi marido, porque en ese tiempo estábamos separados, me voy a buscarlo para ir a orar a las 3 de la tarde en la iglesia. Había un eclipse de sol, era las 3 de la tarde. Bueno, me voy, subo así, cuando me doy cuenta, subiendo, yo veía una moto que me seguía. Cuando yo voy subiendo, ya iba cruzando la calle y giro así mi mirada y veo un hombre que venía, un chico que venía en su moto. Va y colecciona con mi pierna, él frena con su moto en mi pierna, era una 150, una moto 150, choca en mi pierna. Él pasa para el otro lado y yo paso para adelante. Cuando me doy cuenta, el fierro que uno pisa casi se me lo incrusta en la pierna. Pero para la gloria de Dios, la bota que yo tenía, que encima me la había regalado la otra persona, como era de cuero entre comillas, fue lo que me salvó que el fierro no se metiera en mi pie. Bueno, veo a quien llamo, y bueno, no me quedaba otra que llamarlo a Ariel. Lo llamo al Ariel. Ariel, ¿dónde está? Tuve un accidente, necesito que venga. No sé cómo, pero él a los segundos o a los 5 minutos estuvo ahí conmigo. Ay, fíjate en la bolsa. Cuando me doy cuenta, él viene, ya estaba al lado mío, y él me dice que estaba en la terminal. Cuando me doy cuenta, estuvo acá conmigo. Yo decía, ay, digo, Señor, mi presión alta, yo no me venía controlando, no quería saber nada, porque para mí todo esto es parte psicológica más que otra cosa. Y yo dije, bueno, me llevan al hospital, me hacen radiografía, todo estaba bien, tenía golpes que, bueno, era propio del mismo choque. Y cuando estoy bien, de presión, de la radiografía, todo, me dije, no, yo tengo que llegar a mi destino. ¿Cuál era mi destino? Llegar a orar a las 3 de la tarde con esta gente, con mi gente de la iglesia Auditorio Nuevo Tiempo, que estábamos haciendo un altar. Íbamos a hacer un altar, o sea que esa era la idea. Salgo del hospital y dije, no, me voy. Frena, coja, como esté, me voy. Mi destino era ese, voy a llegar a ese destino. Y me fui. Mi marido me decía, ay, está loca, que... No, yo decía, como esté rapada, como lo que sea, golpear, agarré un remí y me fui hasta la iglesia. Bueno, cuando me doy cuenta, el domingo, llegaba una profeta Nadia Kiruli,
que es de Tucumán. Ella llegaba a esta casa, Auditorio Nuevo Tiempo. Bueno, cuando nos están ministrando, yo estoy en la tercera fila, yo estaba con las manos arriba y todos estábamos en el frente, así en el frente, todos parados en la parte del altar. Cuando me doy cuenta, cuando me doy cuenta, ella empezó a ministrar, yo estaba tercera, ella clavó los ojos en mí y me dice, me agarra la mano, la profeta Nadia me agarra la mano y me lleva hacia adelante. Aquí va la música. Y cuando me doy cuenta, ella me lleva para adelante, me toma la mano, me lleva para adelante y me dice, escuche lo que te dice. Me dice, Lau, necesito que tomes esta palabra. Dice el Señor que tienes que empezar a tomar decisiones y que todas las decisiones que tomes, que tú ya sabes las que tienes que tomar, te van a alinear todo lo demás. Tú ya sabes qué decisión tienes que tomar, pero lo tienes que hacer urgente. Y me dice la profeta Nadia, ¿tomás la palabra? Y yo le dije, sí, por supuesto, la tomo. La tomé y fue algo tremendo para mi corazón, la sé yo en mi corazón. Agarro de... Bueno, esa misma noche, esta persona me llama por teléfono. Yo le agarré y le dije, no, yo no sé nada con vos, en el sentido, yo no quiero saber nada con vos. Mami, dame un poquito, un poquito. No, con el bolso. Bueno, yo no quiero saber nada con esta persona, y cortamos desde el momento que yo me vine desde ese viaje. El botón más redondo, poquito. Cuando me doy cuenta, bueno, le dije que no, que yo desde ese momento que yo me enteré y cómo él me trató, me insultó, habíamos cortado. Y que él maldecía la iglesia en la que yo estaba yendo, maldecía a mis pastores. Y yo le decía, no, está bien. Yo lo único que le decía, Dios te bendiga. Nada más corté. Bueno, al otro día, era un día lunes. Bueno, Ariel estaba en su casa, estaba donde sabíamos vivir antes. Bueno, y él viene y me dice, bueno, el Señor es como que activó algo en mi corazón. Y él me dice, tenés que tomar decisiones urgentes, me decía. Y yo le dije, bueno, ¿qué es lo que quería mi marido? Que volvamos. Y yo le dije a mi marido, bueno, yo sé que tu decisión está, que volvamos. Me un poquitito, Nati. La decisión de mi marido era que vuelvamos. Bueno, yo el otro día, el lunes, le mando un mensaje a mis pastores, eran como las 10 de la mañana, le digo, pastores, ¿cómo es para casarnos? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Hay que pagar algo? Yo necesitaba saber porque necesitaba organizar un matrimonio. Yo decía, bueno, digo, Señor, tú guíame, necesito ver qué es lo que podemos hacer. En mi casa tenía prepisa, tenía algo de queso. Necesitaba saber cómo se podía hacer un casamiento en su iglesia, porque yo ya era evangélica, ya estaba instruyéndome en una iglesia evangélica. Bueno, cuando me doy cuenta me dice la pastora, no, dice no tenés que pagar nada, me dice solo tenés que, bueno, hacemos una ceremonia y yo dije, bueno, tenía mis anillos, teníamos los anillos en una cajita los dos. Y bueno, y le dije a mi marido, le dijo a mis pastores, tiene que ser hoy. Hoy quiero volver a renovar los votos con mi marido. Lo demás lo preparo yo. Usted prepare la ceremonia, lo demás lo preparo yo. Mi marido no sabía que se tenía que casar. Yo le decía a mi marido, tenés que bañarte, cambiarte, alistate, ponete lindo, porque tenemos una ceremonia muy importante en la iglesia. Mientras tanto yo a mis amistades, a mis hijos, a la gente cercana, le dije que íbamos a tener una ceremonia, que nos casábamos, porque era la única forma de llevarlos a la iglesia, a la evangélica. Bueno, cuando me doy cuenta, le digo a mi marido, salí del baño y le digo a mi marido, bueno, prepárate porque que te casas sos vos, el novio sos vos. Él se reía y me dice, ¿qué? Sí, el marido sos vos, nos casamos esta misma tarde. Bueno, nos fuimos, nos alistamos, todos fuimos a la iglesia, llevamos prepisa, lo que teníamos, porque
todo el mundo me decía, pero Laura, no me diste tiempo para prepararte una torta, nada. No. Así nomás. Esto era ya. Bueno, Urgente. viene el pastor, bueno, él se preparó para una ceremonia. Mi pastora, Eugenia, entre todos me maquillaba, me ponía linda. Y bueno, cuando me doy cuenta llegó la hora de la entrada. Ingreso y el pastor, todos estábamos muy contentos, muy. ¿Por qué? Porque en el fondo de mi corazón, de su corazón, mi marido todavía me seguía amando. O sea que eso era lo bueno, que había amor de nuevo entre nosotros. El amor que estaba dormido, el amor que tanto daño se había hecho por tantos años, bueno, llegó el momento de repararlo. ¿Quién lo había reparado? Era el Señor. Bueno, hacemos la ceremonia, contentos, felices. Bueno, llegó la hora de llegar a casa. Y yo le decía a mi marido, cuando vos vas a entrar a mi casa, cuando vos te vuelvas a casar conmigo, cuando me vuelvas a poner el anillo en mi mano. Bueno, porque se había ido, ya no quería saber más nada conmigo. Bueno, esa noche vuelve así. Y porque yo le decía también, mi casa es sagrada. Yo le decía siempre, mi casa es sagrada. O sea, que en casa no se va a venir a hacer cualquier cosa. Bueno, cuando me doy cuenta, claro, llegamos a casa, dormimos. Mis hijos se metieron en mi cama, imagínense, todos locos, chochos. Bueno, todos felices, imagínense la cama de 2 plazas llena, no había cómo moverse. Pero el Señor me despertó a medianoche, miraba yo así la cama y era como que nunca hubiera pasado nada. Era como que el Señor renovó mi mente, pero no había pasado nada de todo lo que había pasado. Y yo decía, todo fue proceso o cosa de Dios, porque ¿vio cómo terminan una mesa los domingos? Bueno, de la misma forma. Es como que él hubiera tomado este mantel, lo hubiera levantado, lo hubiera sacudido. Bueno, eso es lo que hace él. Acomodó la mesa, las cosas en orden. Así de la misma forma ordenó mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Todo se alineó. Bueno, pasando el tiempo, en la actualidad, mi hermana hizo... Bueno, aguántame un ratito, aguántame. Aguántame. Bueno, cuando me doy cuenta, en la actualidad, hace poquito, el Señor me dice, Laura, me dice, sí, le digo, tú eres como Job. Y yo le digo, ¿cómo? Me dice, sí, tú eres como Job. ¿Por? Sí, el enemigo te intentó quitar tus hijos. Te intentó quitar tus hijos. Zaira, Mía, ella no llegó de vida. Mi marido estuvo en terapia intensiva. Mi mamá se le había reventado el apéndice, la tuvieron que lavarla. Ahí está mi mamá, gracias a Dios, para la gloria de Dios. Mi hijo tuvo un apéndice hace poquito también, que encima me... Ay. Cuando me doy cuenta, sentía que tenía el compromiso de hacer la mesa de la Santa Cena en mi iglesia que tanto amo, pero también entendía que mi hijo estaba mal. Y el Señor me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a preparar una mesa en mi iglesia o vas a atenderlo a tu hijo? Y yo le decía, Señor, tengo que acompañar a mi hijo. En este momento te pido perdón porque no voy a poder estar para la Santa Cena, pero también entiendo, había hecho hacer el pancito, las cositas, o sea que todo manda en remí para que la gente de la iglesia se encargue de eso. Yo me encargué de mi hijo, tenía que estar con él. Para la gloria de Dios, Maxi sale de la operación rápido, o sea que él estaba más que bien, estaba en reposo, o sea que estaba súper. Y yo tenía que, al otro día era viernes, sábado y domingo, venía la profeta Alejandra Quiroz, venía de Chile, venía a darnos un congreso. Fue mucha la presión porque todo el mundo me juzgaba y decía, vos tenés que estar con tu hijo está mal. Yo le decía a mi marido,
vos quedate con mi hijo que él está bien. Yo voy a encargarme y de ir a la iglesia, porque yo en ese tiempo estaba de ujier. Yo estaba de ujier en ese tiempo. Estaba de ujier en ese tiempo, o sea que yo tenía una responsabilidad. Y yo le decía al Señor, yo voy a ir a servirte, porque sé que mi hijo está bien. Y la mejor forma de honrarte y darte gracia es ir y servirte. Me fui. Yo sentía que mi hijo estaba bien, me fui a servirle al Señor, porque, a ver, entiendo que Él sostuvo mi hijo, que Él estuvo con mi hijo y que me lo salvó. Pero también entiendo que yo tenía una obligación con el Señor, tenía que cumplir. Y para mí era un deleite, porque yo era servirle y a la vez darle gracias por tenerlo con vida todavía a mi hijo. Bueno, volvemos a la actualidad y él me agarra y me dice, Laura, me dice, vos sos como Job. Dice, te intentó quitar tu hijo el enemigo. Mamá, ¿me tenés? Intentó quitarte tu hijo. A vos te quiso matar junto con tus hijas. Te quitó tus vehículos, todos los vehículos que pude haber tenido, los más viejos, parece que yo todos me lo agarraba yo. Las motos mías en la actualidad están rotas las dos. Mi casa, se me cayó mi casa. Pero para la gloria de Dios, te cuento. Mi casa se me cae. Pero te cuento algo. En el proceso ese de que mi casa se caía, el Señor me decía, tranquila, Laura. Me dice, tú vas a tener una casa nueva. Y yo le decía, como que no entendía todavía, pero yo tomaba sus palabras. Yo le decía, yo tomo las palabras y me las guardo en mi corazón. Y él me decía, tranquila, vos vas a tener tu casa. Y yo le decía, ay papá, ¿por qué esta situación? Bueno, cuando me doy cuenta, sueño en esos desesperos, en esos días de estrés, que mi casa se estaba cayendo, que peleaba en el IPB, que peleaba con la gente del IPB porque no me querían reconocer mi casa, querían ir y llamarla. El Señor y claro, yo veo en YouTube cómo se separaba las aberturas, y Él me decía, no, así no la vas a tener a tu casa. Bueno, entonces yo le dije, no, la gente del IPB, ¿qué hizo? La gente del IPB me mandó gente para solucionar mi situación, pero no podían arreglarla. Esas lluvias fueron las lluvias de noviembre, cuando llovió mucho, y no había forma de reparar esa casa, porque esa casa estaba ladeada, o sea, se ladeó y pechó mi salón. Imagínense, era un salón de 4x9 y 3 de alto, era enorme. Bueno, yo le decía, bueno, Señor, sueño, así me duermo, me levanto a los saltos, sueño que hubo un temblor. Y yo dije, ay Señor, mi casa. ¿A quién veo en mi sueño? Es a mi yerno. Bueno, me desperto así, ¿y quién estaba? Mi yerno, le cuento, mira, soñé que tembló mi casa. Bueno, al otro día yo me siento a la mesa, así como fue ahora, tomando mate en bombilla, y le digo al Señor, papá, ¿qué me quisiste decir con ese sueño? ¿Qué me quisiste decir con ese sueño, papá? Cuando me doy cuenta eran las 12:15, y empezó a temblar la tierra. Voy, salgo, hablo a todos. ¿A quién veo? El primero que veo es a mi yerno, que sale rápido, salimos todos de la casa. Y yo le decía, Señor, fuiste tú avisándonos, cuidándonos que iba a haber un temblor. Ni yo podía creer lo que yo estaba viviendo, pero le advertí a la gente del IPB, le advertí a mi abogado, le advertí a mi arquitecto la situación que nosotros estábamos viviendo, que los hacía responsables a todos de lo que a mí me estaba pasando con toda mi familia adentro, que la casa se estaba cayendo y todos estábamos adentro. Somos 9. Bueno, cuando me doy cuenta le dije al Señor, papá, yo no voy a permitir esta situación. Papá, no quiero esta situación para mí.
Te pido, papá, que esta situación no la gane el enemigo. Te pido, papá, necesito que me apoyes, que me ayudes. Señor, aguántame. ¿Qué me lleva ahora? Muy Bueno, colectivo. más. Sí. Yo cuando me doy cuenta, claro, imagínate mi desesperación. Mi casa se está cayendo a pedazos con mis hijos adentro, mi familia adentro. Yo le digo al Señor, papá, yo quiero esta situación, no quiero que la tome el enemigo. Necesito que tomes el control de la situación. Papá, necesito que me ayudes, que tomes el control de esta situación. Voy a hacer un ayuno de 3 días. Y te pido, papá, así como tú resucitaste en 3 días, necesito que tú me ayudes con este problema en 3 días, que los resucites en 3 días, papá. Necesito una solución urgente, porque ya venía peleando varios días ya. Bueno, pongo, allá la doña pregunta. Bueno, voy así, bueno, era esta situación así, Nati. 60. Bueno, veo esta situación así y le digo a Dios, le digo, bueno, voy a hacer este ayuno. Hice el ayuno viernes, sábado, domingo, hasta el lunes al mediodía. Bueno, hice el ayuno, hice una publicación en el Facebook de todo lo que me había pasado, pongo nombre, apellido de toda la gente que me ayudó ahí que mejor dicho que me hizo problemas en el IPB. Y le pedí a la gente que por favor comparta y puse fotos, todo. Hubo 385 compartidas, gente que compartía aparte. Cuando me doy cuenta, pasó lunes, pasó el martes, el miércoles. Lunes, martes, miércoles. El Señor me da una respuesta y llega gente del IPB y me dice, te cuento, se aprobó el tema para solucionarte el tema de tu casa, pero a tu casa hay que voltearla. Para la gloria de Dios, el Señor me respondió al 3er día. Me dice, Sí, ahí está. bueno, cuando me doy cuenta, al 3er día Dios me responde. Y dije, ay Señor, gracias papá por ayudarme, gracias. Pero no estaba contenta del todo. Yo le decía, bueno, reconocía en mi casa. Bueno, se van esta gente del IPB. Y yo empecé a orar y le dije, Señor, no estoy contenta porque no quieren reconocer mi salón. La casa se la dio, pechó mi salón, el salón se cae. Y le dije, papá, ¿y mi salón? Tú sabes lo que yo he sufrido por ese salón, tú sabes las veces que yo no he comido por ese salón, tú sabes cuánto me ha costado comprar una bolsa de cemento para hacer ese salón. Y yo le decía, papá, yo necesito ese salón. Y él me agarra y me dice, tranquila, yo voy a ser tu abogado y tu juez. Yo tomé esas palabras sin entender cómo él se movía en ese tiempo. Tomé esas palabras, las atesoré en mi corazón. Eso fue un jueves. Al otro día cae la gente del IPB y me dice, Laura, me dice, te cuento, estamos viendo el tema del salón para reconocerlo, para hacértelo nuevo. Pero no va a ser de la medida grande, va a ser de 680 por 280. Y yo le decía, gracias Señor, gracias Señor. Gracias. Vaya. Y me dice, bueno. Vaya. Y yo decía, gracias, papá, gracias. Bueno, cuando la gente del IPB me decía, Laura, tenés que buscar urgente dónde alquilar. Y yo le digo, no tengo plata, no tengo trabajo para alquilar nada. Y le agarro y le digo, bueno, yo no tendría por qué alquilar si mi casa es nueva, 5 años tenía mi casa. Le digo, ustedes me entregaron una casa nueva, o sea, no puedo ir a alquilar, ustedes deberían pagar mi alquiler. Para la gloria de Dios, me están pagando mi alquiler a donde yo estoy en la actualidad. Bueno, cuando me doy cuenta, bueno, jodiendo, les digo al arquitecto, ¿habrá alguna posibilidad que me haga una piecita más? Mire que somos
somos 500, le digo yo. Somos 9. Cuando me doy cuenta, ellos, me dice el arquitecto, Laura está en su casa. Le dije, no. Me dice, bueno, Laura dice, nos encontramos mañana. Bueno, le digo, pase por mi casa. Cuando me doy cuenta, le tiro eso. ¿Qué viene en el plano, la piecita que habíamos hablado? Y me dice, claro, no me respondió nada él en su momento. Pero bueno, cuando nos encontramos, él trae el plano, trae una hoja que estaba el plano. Cuando él viene, lo pone acá en la mesa, lo vemos al plano y tenía la piecita agregada. Y yo le decía, gracias, Señor. Gracias porque sé que eres tú viendo mi necesidad. Yo necesitaba esa piecita porque estoy albergando a mi mamá con mi hermano, porque estoy albergando hasta que ellos puedan conseguir algo. Están con nosotros, o sea que necesitábamos esa pieza. Antes eran 2 piecitas y estábamos todos apiladitos. Mía, aprieta. No, aprieta ya. Bueno, cuando me doy cuenta, me trae el arquitecto el plano y me dice el Señor, ahí está el plano. Ahí está el plano con lo que tú necesitabas. Ahí está el préstamo que tú necesitabas para arreglar tu casa. Y yo le dije, ay, Señor, sí, dice, ahora te van a hacer tu casa nueva, con una habitación más. Y yo le decía, gloria a ti, Señor, gracias, papá, gracias. Porque dice que el Señor, con el espacio, cuando te bendice con lo mejor. Te bendice con lo mejor. Agarra esto. Cuando el Señor te bendice con lo mejor. Bueno. Y yo le dije, ay, gracias, Señor, por este crédito que tú me das para hacer esa casa. Yo después te voy a buscar. Sí, ahí está. Bueno, cuando me doy cuenta, yo le decía, Anda, gracias, después te voy a buscar yo. Anda. Ahora en la actualidad él me vuelve a hablar y me dice, Laura, tú eres como Job, te quitó el enemigo hasta tu casa. Y yo le decía, sí, es verdad. El otro día le contaba a mi marido, mira, Ari, el Señor me decía que yo era como Job, que todo me había quitado el enemigo, que intentó quitarme el enemigo. Mientras yo lo hablaba a mi marido y le contaba, el Señor me dice, cuando la mujer de Job le decía a Job, cuando Job estaba arrodillado a la orilla de su cama, le decía, maldice a ese tu Dios, porque tu Dios te tiene así como estás. Y me acordaba y me revelaba el Señor que mi marido también me trataba así, cuando yo quería buscar al Señor. Y yo le decía, ay papá, le decía, gracias papá, gracias. Bueno, hoy en día entiendo, viendo cosas, estudiando y analizando, y dicen, mientras mayor es tu propósito, mayor la presión, mayor es la unción que el Señor deja en tu corazón. Mayor es el proceso, mayor es la esencia que deja el Señor en tu corazón, cuanto más huele. Yo decía, ay Señor, ahora entiendo por qué me dolía tanto. Ahora entiendo por qué mi corazón me dolía tanto. El otro día tuve una semana de proceso. El Señor me venía procesando en las finanzas. Yo le decía, Señor, no tengo fideo, no tengo nada, no tengo trabajo. Pero a mí me hizo un clic en mi cabeza cuando mi pastora Eugenia Monge me dice, la oración es trabajo. Y yo dije, bueno, me voy a poner a trabajar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Hay un versículo que dice, trabaja en el reino de Dios y las demás cosas se te darán como añadidura. Todo lo demás vendrá a ti. Bueno, empecé a hacer eso, a aprender a orar, porque también era nueva, a aprender a orar, a alinearme a Dios.
Dice que nosotros oramos y el Espíritu Santo es el que nos guía en la oración, nos termina haciendo maravillas con la oración, pero en realidad es Él en nosotros. Y bueno, hasta que empecé a aprender y a alinearme al Espíritu de Dios. Bueno, empezamos una semana de proceso en la parte finanzas. Y yo decía, ay Señor, bueno, no tenía nada el lunes, no tenía nada el martes, no tenía nada el miércoles. El viernes, empezamos desde el domingo el proceso. El domingo yo no tenía un peso, mi marido tampoco tenía un peso, pero mi hijo dice, mamá, tengo la última platita, estoy trabajando, me dice, yo voy a hacer un asado. Bueno, hizo el asado, se sentó, compartimos una carne hermosa como nunca en mi vida la comí. Comimos aquí entre nosotros, la familia, gracias a Maxi habíamos comido. Pero también entendía que estaba sentada en un banquete, estaba comiendo una mesa que yo no programé, pero también entendía que el Señor me estaba bendiciendo con esa mesa. Bueno, eso fue el domingo. Yo decía, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Bueno, llegó el lunes, no tenía, el martes no tenía, y llega a las 11 del mediodía. Llega a las 11 del mediodía y aparece mi mamá con cosas de afuera, de mercadería. Pero en eso anteriormente el Señor me dice, Laura, me dice, ¿qué vas a hacer? Me dice, ¿vas a alinearte a mí? ¿O vas a salir corriendo a buscar a quién te va a dar algo para que tú tengas para cocinar para tu familia? Y yo le dije, Señor, en tu palabra dice, en Salmo 23, tu palabra dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Y yo le dije al Señor, papá, yo quiero que esa promesa que tú nos diste en Salmo 23, que me la reveles en mi vida. Tú hiciste esto, la Biblia, bueno, yo quiero que sea real en mi vida. Le digo, Señor, yo quiero que esa palabra se revele en mi vida. Yo quiero que seas mi pastor y que nada me falte de aquí en más. Era un desafío, yo sabía que estaba jugando con fuego, yo sabía, pero entendía quién era el dueño de ese fuego. Y yo le decía, Señor, yo no voy a salir afuera, yo voy a esperar a que tú, como mi pastor, y como dice tu promesa, que nada me faltará, bueno, yo voy a esperar en ella. Y le dije, Señor, yo voy a esperar. Mi mamá llegó a las 11 con menudito, fideíto, hicimos un guisito y pasamos. Para la gloria de Dios teníamos para comer ese día. Bueno, después pasó el otro día, yo me quedo sin plata, tengo 500 pesos nomás, vengo así, tenía unos pollitos en el horno, me doy con que necesitaba 130 pesos más. Ay, necesito sacar agua. Ay, perdón. Cuando me doy cuenta, yo le decía, Señor, yo quiero que esa palabra se revele en mi vida, yo quiero que sea real, yo quiero que te empieces a manifestar en mi vida, yo voy a esperar tus tiempos. Y cuando me di cuenta empezó a llegar cosas, bueno, tenía que comprar el gas esa mañana, a la mañana temprano me junto con una amiga, Nati, en la Rivadavia, empecé a pasar por la Rivadavia, yo iba con una platita para comprar unos repuestos para mi moto, empecé a pasar por la Rivadavia, se acerca un chico conmigo, se acerca un chico y me dice, disculpe, ¿qué me puede ayudar? Dice, ¿tendrá algo que me ayude? Yo tengo para ofrecerle esto. Y son temas, figuritas, esas estampitas con santitos. Bueno, él viene así y yo entiendo que lo que tiene él en su mano es una maldición, pero yo entiendo que el que sostenía necesitaba de Jesús. Le dije, bueno, ven conmigo, hagamos una oración de fe. Ponle rima. Hagamos una oración de fe y yo te doy lo que tú necesitas. Bueno, hacemos una oración de fe
lo hago que acepte a Jesús en su corazón. Y cuando me doy cuenta, Espera que no puedo tanto. él acepta a Jesús en su corazón. Pone derecho el celular, ¿no? Él acepta a Jesús en su corazón. Y fue tremendo para mí. Y bueno, no tenía más plata yo que solo para las cosas que necesitaba para mi moto, para arreglarla. Eran 1.600 pesos, no tenía más, lo tenía en mi bolsillo. Pero bueno, cuando me doy cuenta, yo sabía que ese muchacho necesitaba para desayunar. Saqué de mi bolsillo y le dije, bueno, no debería contarte lo que sembré, pero necesito contártelo para que te sirva de testimonio. Agarré 200 pesos, los envolví y se los entregué para que él no vea lo que yo le daba. Le cerré la manito, le puse en sus manos. Cuando él acepta en su corazón, él se quiebra y él empezó a llorar. Y le dije, me dice, sí, dice, yo tengo mi familia en Buenos Aires, dice, tengo que hacer que esa familia venga. Yo le digo, yo sé que el Señor te va a ayudar. Yo oré por esta persona y le dije, todo lo que tú pidas, todo lo que necesites, pídele a Dios. Ya tienes a Jesús en tu corazón. Ora, pídale al Padre y Él te lo dará. Lo dejé, me fui. Me voy más allá, pasa lo mismo, me aparece otro muchacho. Bueno, tenía estampitas en la mano. ¿Qué me enseña el Señor? Que eso es maldición, es algo de acá de la tierra. Dije no, pero necesitaba hacerlo aceptar. Mi hermano, un poquitito más. Necesitaba que esa persona acepte a Jesús en su corazón. Saco 200 pesos más, lo envuelvo, se lo entrego para que él no vea hasta que yo me vaya. Se lo entrego a él y me voy. Hago lo mismo, no le di plata así nomás, le digo, bueno, acepta a Jesús en tu corazón y yo te doy lo que vos necesitas. Bueno, me dice, bueno, le di los 200 pesos. Voy más allá, encuentro un banco a lo largo, un hombre grande, Viejito. un vagabundo, como le saben decir, como para ser más clara. Y me acerco a esta persona, pero ¿qué me muestra el Señor? Que tenía santos. El Señor que me viene enseñando que los santos no lo creó Él, que los santos es de acá, lo que creó el enemigo, lo que creó Satanás. Bueno, me acerco a ese hombrecito, ponelo bien. Sí, ahí está. Me acerco al hombrecito, le digo, mire papá, le digo, ¿qué puedo acercarme a usted? Necesito hacer una oración de fe con usted. ¿Puede ser? Sí, me dice. Bueno, hacemos la oración de fe, cierro en mi mano 200 pesos más, les doy. Recuerden que se lo digo porque aprendan, ¿va? En el sentido para contarle mi testimonio. Les doy el hombrecito, él recibe, le digo en su oído, es para que usted desayune. Me dice, bueno, me dice el Señor, y yo me voy. La gente mientras tanto me miraba, pero era como que yo entendía que el Señor me acercaba a la gente, no es que yo iba a buscarla, no. El Señor me acercaba a la gente. Cuando yo salgo de Rivadavia, le encuentro a Nati en la punta. Seguimos, vamos a averiguar el repuesto para mi moto, pero la niña ya no le alcanzaba. Yo tenía que volver a mi casa. Y yo como le decía a mi marido que no tenía plata o que no había comprado el repuesto. Si yo le contaba eso a mi marido, enderezalo mamá. Si yo le contaba esto a mi marido me va a echar. Me iba a echar. Bueno. Compro cosas para cocinar, vengo a casa, me quedaban 500 pesos de los 1.600, no me pregunten qué gasté el resto, compré cosas para cocinar. Bueno, cuando me doy cuenta pongo el pollo en el horno y digo, ay, me quedo sin gas. Y encima yo tengo 2 viandas más al mediodía, o sea que yo tenía que hacer comida para la vianda, entonces, bueno, me faltaban 130 pesos, está 630 acá la garrafa. Y digo, bueno, no me va a quedar otra que ir al vecino del frente y pedirle 130 pesos que me preste. Ay, yo decía, 1000 disculpas, mi atribución, le digo a la vecina, necesito que me dé una mano para comprar una garrafa. Mamá, no, apriétale el hombro. Bueno, me cruzo al frente, pido los 130, lo mando a mi marido, compra urgente el gas, se va a comprar gas, vuelve. Bueno, a la tarde consigo esos 130.
me cruzo a la vecina a entregarle los 130. Cuando me doy cuenta, conversando y conversando, lo hice ella aceptó a Jesús en su corazón para la gloria de Dios. Pero yo miraba, girar un poquito más, yo miraba y yo decía, el Señor tiene todo programado, el Señor tiene todo planificado. Me hizo pedir 130 pesos a la vecina y a la tarde yo ya estaba haciéndole el camino él ya me estaba haciendo el camino para ella aceptar a Jesús en su corazón. Y yo decía, ay Señor, gracias. Yo estaba trabajando en su reino, yo estaba tomando una alma más para el Señor. Y yo le decía, gracias Señor por permitirme llegar a ese corazón y tú llegar a ella también. Bueno, cuando me doy cuenta, vengo a mi casa, después de haber conversado con la vecina, vengo a mi casa, le digo a mi hijo, bueno, ahí hay un salamín, porque yo vendía pizza, me quedé sin nada, solo me quedaba un salamín. Le digo, bueno, compren pan y hagan sanguchitos, pero no quería comer salamín porque es caro. Pero cuando me doy cuenta, mi marido me dice, no, recién vino un chico amigo que se llama Nani Molas, y vino Sergio Barrio Nuevo, un amigo también, vino y me trajeron un bolsón. Y yo decía, ¡ay, Señor! ¿Por qué? Porque mientras yo estaba trabajando en el frente para el reino de Dios, el Señor me estaba solucionando el tema mío. Yo no tenía para hacerle fideo hervido, ni siquiera fideo hervido a los chicos esa noche. Y ahí entendí ese versículo que dice, trabaja en mi reino y lo demás se te dará por añadidura. Él me estaba proveyendo de alimento. Yo no tenía para cocinarle nada esa noche. Y bueno, le dije a mis hijos, bueno, preparen de ahí lo que hay ahí para comer ahora a la noche y bueno, así ya se van a acostar. No era nada eso. Yo estaba sentada acá, estaba sentada en la mesa y yo pensaba y digo, ay Señor, mañana es el cumpleaños de Zaira. Zaira danza en la iglesia esta Auditorio Nuevo Tiempo. Mía danza en Auditorio Nuevo Tiempo. Ellas están sirviéndole a Dios. Entiendo que por qué tuvieron ellas su problema al nacer. ¿Por qué ellas casi mueren? Porque el enemigo quería matar el propósito que había en ellas. Ahora entiendo por qué danzan al Señor. Son niñas chiquititas, pero el Señor ya las llamó, están danzando para ella, para Él. El Señor me muestra. Ellas estuvieron con peligro de vida, pero ellos me están sirviendo ahora. Y yo decía, ay Señor. Bueno, era el cumpleaños de mi hija mañana, hoy era viernes, mañana era el cumpleaños de mi hija. No, era jueves, perdón, el viernes era el cumpleaños de mi hija. Y yo decía, ay Señor, ¿qué hago? Mañana es el cumpleaños de mi hija. Y yo dije, bueno, me saco toda la carga. Le dije, Señor, es tu hija, mía, Zaira es tu hija, Señor, y te la pongo en tus manos. Te la pongo en tus manos porque sé que tú la harás pasar un hermoso día, porque tú eres su padre. Lo hice cargo a él. Dije, bueno, Dios es tu padre, que se haga cargo él de ti, porque yo ahora no tengo plata. No tengo plata y no podía darle nada. Yo decía, bueno, yo decía, Señor, te la entrego porque sé que tú la harás pasar un día especial. Yo me sentía acorralada con mi economía, no le podía dar con lo que yo quería y con lo que se merecía. Y bueno, empecé a respirar hondo y digo, bueno, ¿cómo solucionamos mañana? Porque hay que comer, hay que encima la niña cumpleaños, encima... Y bueno, el Señor me dice, mañana es viernes, me hacía acordar de una tarjeta que yo estoy cobrando, una tarjeta alimentar, los terceros viernes de cada mes se la cobran. Se activaron 6.000 pesos. Me dice el Señor, mañana es viernes, el tercer viernes,
con eso vas a poder comprar las cosas que necesites para mí, Zaira, y para lo que tú necesites para alimentarte de aquí en adelante. Bueno, y yo le decía, gracias Señor, porque yo sentí... se activó mi tarjeta alimentar ese tercer viernes y me dice el Señor, bueno, con eso cómprale lo que ella necesita, cómprale para que haga una torta, ella sabe, ella tiene el don para hacerla. Y yo dije, bueno, la vamos a hacer que haga la torta. Y me dice, y con lo que queda vas a comprar mercadería para tu familia, para ti. Y fue fuerte porque yo sentí ese tiempo que él abría mi corazón, me lo volvía a cerrar con amor, me lo remediaba de nuevo. Después me lo volví a abrir y me lo volví a cerrar. Y yo sentía que me dolía y me dolía y me dolía. Pero también entendía que el Señor, ¿qué estaba haciendo conmigo? Una guerrera inquebrantable para su reino. Entendía eso, que el Señor estaba haciendo de mí una guerrera inquebrantable, un diamante inquebrantable. Y yo decía, Señor, yo sé que tú me estás preparando para algo, pero yo no entendía en ese momento para qué. Bueno, sí, seguimos. Al otro día, el cumpleaños de mi hija, quiero un poquito más. El otro día, para el cumpleaños de mi hija, bueno, eso pasó el jueves, el viernes a la mañana. Me dice, Zaira, mamá, yo te quiero acompañar a que compremos mercadería. Le dije, bueno, vamos. Me fui, bueno, salimos al frente, el vecino del frente me dice, más. Y me dice que las puedo llevar al supermercado. Le digo, sí, por favor, si usted es tan amable y no le molesta, sí. Bueno, nos fuimos, mientras tanto le iba contando todo lo que a mí me venía pasando. Y le dije el cumpleaños de mi hija. Bueno, cuando me doy cuenta, él nos deja ya, saca de su bolsillo, sacó 500 pesos, el Señor me hace mirar lo que le da, me dice, ahí está, yo estoy bendiciendo a mi hija, me decía. Y yo decía, ay Señor, inclíname para acá. Y yo decía, ay Señor, decía, gracias, le decía. Bueno, cuando él saca así esa plata, le saca y se la da a Zaira. Y le dice, Zaira, toma, dice, para que festejes tu cumpleaños. Y yo decía, ay, Señor. Estaba en las manos de su padre. Y su padre, en las primeras horas de que ella pisó afuera, ella ya estaba siendo bendecida por alguien en la calle que le estaba dando una siembra. Esa siembra no vino de él, vino de papá. Bueno. Después, una cosa, otra, bueno. Llegamos a la noche, yo me paro ahí en la mesa porque ella estaba todo acá, la mesa, ella estaba con su torta preparada. Había unas amigas, hijas de una amiga acá sentadas, estaba la vecinita, la cosa que estaba llena la mesa. Había gaseosas, estaba llena de pizza porque le hice una piciada, estaba llena de pizza. Y el Señor me hacía ver desde allá de la punta y me decía, ahí está mi hija, está celebrando su cumpleaños de la mejor manera. Y gracias por mimarla, me decía. Y yo le decía, ay Señor, gracias a ti, decía yo, gracias. Pero también entendía que se quebró algo en mi finanza, venía el Señor trabajando algo en mi finanza. Y yo decía, sentía que había algo que había probado. Yo le decía, yo siento que es una materia probada. Le decía, gracias Señor, gracias Señor, le decía. Bueno, después en el vivo la pastora dice, no me voy a acordar bien el versículo, pero el versículo 2, agarra y me dice que gracias al proceso que los antepasados pasaron, fueron aprobados por Dios para tener otra clase de finanzas. Y ahí yo decía, ay, gracias Señor, gracias. Materia aprobada en las finanzas. Bueno, seguimos. Y hoy en la actualidad el Señor me habla y me dice, estás siendo igual que Job, fuiste quitada en las finanzas. Y yo decía, ay Señor, yo quiero
entender por qué el proceso, por qué todo lo que me hiciste pasar hace años. Ahora quiero saber el por qué. Y él me dice, porque necesito que tú me ayudes, necesito como hija mía que te levantes. A ver, escucha, atiende. Necesito que tú como hija mía te levantes. ¿A qué o para qué? A ver, el Señor, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, el Señor nos pide que empecemos a tomar almas, empecemos a tomar almas para el Señor. Es hacer la oración de fe para que esa semillita del reino entre en el corazón de la otra persona y después madure esa semillita en la otra persona, pero todo depende de la acción de la otra persona. Tiene que tomar la Biblia, empezar a leerla. La palabra es el pan que esa persona se tiene que empezar a alimentar. Tiene que empezar a tomar el pan y todos los días comer un poquito. Esto es lo espiritual nuestro, es nuestro alimento espiritual, ¿sí? Y nuestra agua es Él. El espíritu de Él se tiene que alinear al espíritu de Él. Él dice en su palabra, Jesús dice, yo soy el pan de vida y la agua de salvación. El que venga a mí jamás tendrá hambre y jamás tendrá sed. Y yo dije, wow, Señor, tomo esa palabra. Tomo, Señor, esa palabra para mí. Alinealo, mamá. Sí, dije, no, lo voy a tomar, lo voy a atesorar en mi corazón. Y dije, bueno, ahora necesito saber, Señor, ¿qué es lo que quieres que tú hagas? Bueno, yo ahora cada vez que yo salgo a mi casa es una odisea. Escucha esto. Cada vez que salgo a mi casa es una odisea, porque una vida en Cristo es así. Mira, yo te la voy a decir, la describo yo así. Es subir a la mañana en un asiento de la montaña rusa, es subirse a la hora de las mañanas tempranas y en el transcurso del día vos vas a empezar hasta que terminas la noche, derrapado en el piso, cansado. Pero vos sabes que llegas con un corazón lleno de gozo porque decís, en este día, Señor, tú me bendeciste, en este día yo tuve pan, en este día yo tuve salud, en este día tuve para comer, en este día mis hijos están sanos, en este día. Y empecé a agradecer y le dije, Señor, gracias por mi vida, gracias por la vida que me rodea, gracias, Señor, por darme los hijos que tengo. Pero entiendo una cosa, que no son mis hijos, son de Él. Él te los da para que tú los críes, tú los acompañes y tú los lleves a una vida consagrada para el Señor. Y Él después los lleva a su propósito y los alinea a Él para llevarlos a su propósito. Entonces dije, bueno, gracias, Señor, gracias por confiarme esos hijos que tengo, esos hermosos hijos que tengo. Bueno. Y le decía, gracias, Señor, por todo. Hasta cuando me levanto, le digo, gracias, Señor, gracias, porque tengo un corazón lleno de gratitud. Lleno de gratitud. Y le digo, gracias, Señor, gracias, papá. Porque con todo lo que me bendice, estoy pasando tremendas cosas, pero yo sé que hay alguien de mi lado, yo sé que hay alguien que me acompaña, yo sé que hay alguien que está detrás mío y que me dice, levántate y resplandece, que mi luz ha llegado a ti. Y yo digo, bueno, yo tomo esa palabra y me voy a empezar a levantar. Y dije, me levanto, Señor. Bueno, cada vez que salgo a la calle, cada vez que salgo a la calle es una odisea para mí. Bueno, el otro día al lado de Zoonosis, ¿conocen Zoonosis? Ahí donde operan a los animales para castrarlos, al lado hay una reja. Y había un hombre ahí y me dice, claro, había un hombre así parado con todo traje de médico, así de enfermero, sí, camisolines. Claro, yo estaba cruzando la calle
Ya estaba por ir a la calle y veo que el Señor me dice hacer lo que acepte a Jesús en su corazón. Yo me estaba yendo y digo, no, tengo que cumplir, tengo que obedecer. Me fui a la persona esa y hablé con él. Y le digo, necesito hacer una oración de fe contigo. Y me dice, no entendía nada, él me miraba. Necesito hacer una oración de fe contigo. Y me dice, ¿puedo hacer una oración de fe contigo? Y me dice, bueno, me dice. Y le dije, bueno, pon tu mano derecha en tu corazón. Ya que estamos todos, hagamos una oración de fe. Pongamos la mano derecha en tu corazón y digamos juntos, Señor Jesús, Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón. Te pido, Señor, que transformes mi vida. Te pido, Señor, que saques mi corazón de piedra y transformes por uno de carne. Te pido, Señor, que pongas mi nombre en tu libro de la vida. Te pido, Señor, que borres todos mis pecados. Te pido, Señor, que me transformes en una criatura nueva. Te pido, Señor, que seas mi escudo ahora de mis enemigos, ahora que te necesito. Que no solo seas escudo mío, sino de mi familia, de todas las personas que amo. Señor, sé tu escudo ahora de este virus, de esta pandemia que estamos viviendo. Señor, cúbrenos, protégenos, Señor, con tus alas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, él recibe a Jesús en su corazón. Y cuando me doy cuenta sale una enfermera de adentro y me dice, gracias, 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 me dice. Y yo no entendía nada. ¡Pum! Me dice, sí, me dice, ¿sabías vos que con cada alma que tú haces que acepte a Jesús en tu corazón es una perla más para tu corona en la eternidad? Y yo agarré esa palabra y le dije, ay Señor, y yo sentí que era Él hablándome, que era Él que me hablaba y me decía, cada alma que tú tomas es una corona para el reino de Dios. Esa corona es tu corona de eternidad. Cuando tú vayas con Él a la eternidad, dice que en su palabra dice que la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque nosotros cuando mueramos vamos a conocer a nuestro amado, a Jesús, Dios, el Espíritu Santo. Jesús es la misma persona, es una sola. Entonces, cuando tú mueras, vas a ir a la eternidad, vas a conocerlo a Él y vas a reinar al lado de sus cielos. Bueno, yo decía, ¡ay, Señor! Y bueno, me fui. No es nada eso, ¿no? Sigo yo así, yo sentí el poder de Dios así sobre mí, yo levantaba la mano y yo decía, recibo, Señor, recibo, decía yo. Cuando me doy cuenta, sentía más la presión de Él hacia mí, yo decía, recibo. Cuando me doy cuenta, sentía más la presencia la presencia y el poder, porque no era solo la presencia, era el poder. Sentía presión sobre mí. Y le decía, Señor, primero levanté la mano, después la otra mano, pero sentía que cada vez era más la presión. ¿Y qué hice? Me arrodillé y le digo, para acá, la otra mano, para acá. Ahí está. Cuando me doy cuenta, le decía al Señor, gracias Señor por esa alma que acabo de tomar, gracias Señor por permitirme tomar esa alma. Le decía gracias. Pero mientras yo estaba arrodillada y dándole gracias al Señor, levántalo. Mientras yo le daba gracias al Señor por esa alma que pude levantar para el Señor, había una chica que me decía, ¿que se cortó? No. Había una chica que me decía, esa alma la estaba preparando yo para el Señor. Y el Señor me decía, es ya. Los tiempos de Dios es ya. No mañana ni pasado, es ya. Y yo dije, ay Señor, lo tomo. Bueno, estaba arrodillada así, mi mamá iba conmigo, así que ya está de testigo. Estaba arrodillada y yo le decía, gracias Señor, gracias. Mientras tanto se acerca una moto, un auto, se acercó gente, yo estaba arrodillada, agradeciéndole a Dios lo que estaba haciendo. Cuando me doy cuenta, mi mamá me dice,
ahí viene un policía, esos de los cum, esos de vestidos de gris, esos grandotes. Se viene así y me dice, levantate vos del piso, me dice. Yo estaba arrodillada, agradeciendo a Dios, y me venía y me decía, levántate de ahí, que estás armando disturbio en la vía pública. Y yo trataba de estar concentrada y oraba y le daba gracias al Señor. Y me decía, levántate, que estás haciendo disturbio en la vía pública. Y se levantó la Laura. Me levanté porque vio que ellos tienen esa actitud de llevarte por delante. Bueno, me levanto y me dice, sí, levántate, dice, estás haciendo disturbio en la vía pública. Y yo lo miro y le digo, yo no estoy haciendo nada, solo estoy arrodillada. Y le dice a mi mamá, claro, me tiene miedo, me agacha. Pero ¿qué me dice el Señor? Te está tomando como loca. Y yo le digo a mi mamá, no, soltame, la hago que me suelte. Y este hombre me dice, estás haciendo problemas en la vía pública. Y yo decía, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, disturbio. A ver, el reino de Dios para los valientes. Y yo decía, solo me arrodillé a agradecerle al Señor. Cuando me doy cuenta, se paró así al frente y me decía, sí, dice, que estás haciendo cosas en la vía pública. Y yo no tengo nada, yo no hice nada. Y me dice, para, así haciéndose el malo. Se pagó. ¿Se pagó?